Cantábamos Quebranta mi corazón, pero cuando lo cantamos puede sonar algo poético y algo bonito, pero no sé si usted ha pensado cuando Dios está tratando con nosotros, si realmente queremos ser quebrantados o queremos ser tratados por Dios de esa manera para que nuestro corazón y nuestra vida sea transformada a la imagen o a la voluntad de lo que Dios quiere. Ahí es cuando muchos no quieren entrar en ese trato con Dios. El día de hoy el tema es siguiendo la presencia de Dios o tras la presencia de Dios. Pero antes de iniciar ese tema yo quisiera ir a Josué en el capítulo 4. Voy a tratar del capítulo 3 más que nada, pero quería llegar hasta el 4, pero por motivo de tiempo no lo haremos el día de hoy. Espero que se pueda estar tratando entre semana. Pero en los últimos versos, cuando Dios ya los pasó el río Jordán en seco, iban los sacerdotes, lo estaremos viendo el día de hoy, iban los sacerdotes al frente con el arca del pacto. Pero en el verso 21 dice esto, y yo quiero que usted ponga atención. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? O sea, unas piedras que habían sacado del río y habían levantado 12 piedras como un monumento. Verso 22. Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Y esto es muy importante, el verso 23 y 24, que era lo que tenían que estar recordando las siguientes generaciones con lo que Dios había hecho a través de esas piedras. Y era la oportunidad para que los padres recordaran la salvación de Dios, el poder de Dios, y había un propósito. Verso 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. ¿Para qué? Todos los pueblos de la tierra, ¿solo Israel? Todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. No era solo para ellos, era para que toda la tierra conozca que Dios es poderoso. Y segunda cosa, para que ustedes ahora, ese pueblo y nosotros hoy, temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ustedes van a temer a Dios recordando esto, pero a través de esto también le van a contar a sus hijos. Y toda la gente, recuerde la promesa a Abraham: todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Todos los pueblos de la tierra conozcan que Dios es poderoso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y pedimos que en este momento podamos abrir tu palabra y que añadas bendición a ella, para que haya entendimiento en nosotros. Abras nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, y nuestra voluntad sea dominada, gobernada por tu Espíritu Santo y por esa palabra, y humildemente, sencillamente nos rindamos a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir viendo este tema tras la presencia de Dios o siguiendo la presencia de Dios. Y en el capítulo 1 de Josué no voy a tocar todo lo que han visto los hermanos ya entre semana. Sin embargo, quiero que nosotros veamos un contexto. En el capítulo 1, ¿qué es lo que vemos? Están antes de cruzar el Jordán. Ha muerto el líder que los había sacado de Egipto y por 40 años estuvo con ellos, Moisés. Y ahora hay un cambio de liderazgo. Y Josué es el que los está dirigiendo a la tierra. Sin embargo, Dios es el que ha levantado este nuevo líder, así como levantó a Moisés. Dice en Josué 1, verso 1: aconteció después de la muerte de mi siervo, de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Dios se revela, Dios está comunicando, Dios está hablando a ese pueblo. No ha dejado de hablar. Al levantar un nuevo líder, Dios quiere hablarle a su pueblo. En este mismo capítulo, en el verso 2, le dice a Josué en la segunda parte del verso: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. ¿A dónde? A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Tú vas a ir delante, el pueblo va a ir detrás y van a la tierra que yo ya les he prometido y les he dado. En el verso 3 nosotros vemos que no era, aunque no están físicamente allí, no era algo que
iban a dudar si lo conseguían, si no era algo que Dios ya les había dado. Verso 3, yo os he entregado, o sea, aún ni siquiera cruzaban el río. ¿Y qué dice Dios? Ya se los entregué, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, un nuevo liderazgo, pero la presencia de Dios sigue en medio de ellos, sigue dirigiéndolos, sigue llevándolos y sigue guardando la promesa. Yo ya les he entregado esa tierra, ahora pasen y poséanla. En el verso 5, Dios promete estar con ellos y darles victoria. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Lea conmigo esto: no te dejaré ni te desampararé. O sea, Dios ha prometido, al estar con Josué, ¿con quién estaría también? Con el pueblo. Recuerde esto: Dios estuvo con Moisés todo ese tiempo y estuvo en medio del pueblo, aunque el pueblo fue desobediente. Esto no garantiza que todo el pueblo haya conocido a Dios, ni que todo el pueblo haya sido salvo. Pero aquellos que apreciaron, aquellos que disfrutaron y que obedecieron a Dios, ellos son salvos. Y el pastor Joel nos hablaba en la semana como de 600,000 hombres, aunque está hablando en general, pero nos dice que entraron Josué y Caleb, 2 hombres de los que habían salido mayores de 20 años, que confiaron en el Señor. No sea que oyendo la palabra de Dios ahora nosotros no estemos confiando en la palabra de Dios. Y en el capítulo 1, a partir del verso 6 en adelante, va a usar 2 palabras que quisiera definir antes que iniciemos: la palabra esforzarse o esfuerzo, y valentía o ser valiente. Estas 2 palabras lo va a repetir a partir del verso 6 hasta terminar el capítulo 1. Y la palabra esforzarse es hasak, que quiere decir atrapar. O sea, agarra, sé fuerte, ten ánimo, apodérate. Asir es tomarse fuertemente y no soltarlo, o echar mano de algo. Esto es esforzarse, tener resolución en el corazón. Y eso es lo que pasa a veces en las personas: no hay esa convicción, esa decisión, esa resolución del corazón. Y también está identificado esta palabra con victoria. O sea, ten ánimo, pelea para que tengas victoria. Y llega hasta el punto de identificarse en una de las acepciones con ser violento. Y no estoy hablando de ser violento de que pelea, sino sé persistente y capaz hasta el punto de que no te sueltes. Eso es esforzarse de esa promesa que Dios te ha dado. En este caso era de la palabra de Dios. Y otra palabra es valiente, que valiente es amat en hebreo, y que esta palabra quiere decir afirmar o consolidar. Sé valiente, no es aquel que se arroja, como decimos en México, como el borras, ¿no? Sino es aquel que está alerta, que afirma las cosas, que está consolidando lo que tiene, que crece. Eso también es ser valiente, que es duro frente a la dificultad, que es fuerte cuando puede haber momentos de debilidad. Entonces el verso 6 le dice Dios de esta manera a Josué: esfuérzate y sé, ¿cómo? Valiente. Entonces todo esto implica que sea una persona que tenga ánimo, que esté agarrado totalmente de la palabra de Dios, que sea firme y consolide ese llamado que Dios le ha dado, esa promesa de Dios, que camine en ello fuertemente, y que cuando vengan las dificultades él sea alguien que pueda vencer, que sea duro, que sea firme contra lo que pueda traer debilidad a su vida. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y esa palabra valiente también es violento. No violento, como decíamos, ese carácter, sino aquel que es resistente a las dificultades. Entonces Dios le está diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente. En el verso 7 le vuelve a decir solamente esfuérzate y sé valiente. En el verso 9 dice: mira que te mando
que te esfuerces y seas valiente. Y después, cuando va a hablar el pueblo con Josué, también ellos le van a decir solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, hay una repetición de esta idea. ¿Y en qué debe esforzarse? Ya compartieron algo de esto en el verso 6. Dice, porque Él va a repartir esa tierra por heredad. Tú vas a tener un lugar de dirección. Tú eres responsable de todo ese pueblo que viene atrás de ti. En el verso 7 le dice, ¿en qué debe esforzarse? ¿Y en qué debe ser valiente? ¿En qué debe persistir? ¿De qué debe asirse firmemente? Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. En el verso 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, debes tomarte de la palabra de Dios, no debes desviarte de ella. Y a veces disminuimos el valor de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Dejando la dirección de Dios. Estamos mostrando que no somos ni fuertes ni valientes. Ahora hay muchas iglesias, bueno, no quiero hablar de esto, pero hay iglesias llamadas emergentes. Esas iglesias emergentes lo que están haciendo es, para que vengan personas que son, digamos, fumadoras, ¿qué tendríamos que hacer para que esas personas fumadoras lleguen al Señor? Según la palabra de Dios, hablarles el evangelio. Pero estas iglesias emergentes, ¿qué dicen? Para que no se sientan fuera del lugar, yo también me voy a traer mi cigarro aquí y voy a estar fumando. Es un decir, pero sí hay. Si alguien es darqueto, dice, bueno, entonces todos seamos darquetos. Y entonces ya el pastor se empieza a tatuar y decimos, realmente está haciendo, ellos dicen, es que somos valientes y estamos conquistando, somos fuertes. ¿Realmente es eso? No, se están dejando dominar por el mundo. Realmente ellos son los que están siendo vencidos. Pero aquí el Señor dice, no, esfuérzate y sé valiente en guardar la palabra de Dios. No te apartes, pero no solamente es guardarla, es hacerla. Eso significa guardarla. No voy a entrar en detalle en esto porque ya se ha compartido. Pero ese líder debe tener esta característica. Y este líder va a ser el que va a dirigir al pueblo. Dios está levantando a este líder. Y en el verso 10, ahora este líder empieza a tomar lugar y le dice, Dios lo había mandado y ahora el líder va, Josué, que era un jefe militar, estuvo siempre al lado de Moisés, aprendió y vio lo que Dios había hecho. Y dice, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días, lean conmigo, pasaréis el Jordán para poseer la tierra. No es a ver si podemos. ¿Se acuerda que este hombre es de aquellos primeros espías que fueron Josué y Caleb, verdad? 10 dijeron no podemos y todo el pueblo tuvo temor. Pero este hombre, ¿cómo es? Valiente, esforzado. Desde allá él dijo, nosotros podemos, si Dios nos ha dado esa tierra, nosotros podemos. Porque Dios está con nosotros y los pisaremos, los destruiremos. Y ese hombre ha permanecido fuerte y valiente por 40 años, mientras los demás tuvieron temor y se murieron. Pero él va a entrar a la tierra y ahora que está diciendo, no venimos a ver si podemos, Dios nos los ha entregado, ahora pasen conmigo porque vamos a poseer la tierra. De hecho, ni siquiera está diciendo vamos a pelear. Claro, implica una batalla, implica una lucha, pero él dice vamos a poseer la tierra. Vamos con esa seguridad. Nuestra meta, lo que Dios ha prometido, lo vamos a tener. A partir del verso 12 nosotros vemos quiénes son los que se están o los están acompañando. Antes de cruzar el Jordán, ellos ya habían con Moisés derrotado a 2 reyes y varios pueblos y ciudades que eran Sehón y Og. Estos reyes habían sido derrotados, de hecho no habían querido pelear con ellos, pero por la insistencia de estos reyes en resistirse y pelear contra ellos, Israel peleó contra ellos y tomó sus territorios. Y ya 2 tribus y media habían tomado posesión antes del Jordán, porque Moisés había también peleado, los había dirigido a la victoria.
Y estas tribus son Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y dice en el verso 13 que llamó a estas tribus y les dice: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, que os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado toda esta tierra. O sea, ¿quiénes son los que ya habían conquistado una parte de esa tierra y habían tomado posesión? Estas dos tribus y media. Pero ¿qué les dice en el verso 14? Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Pero vea esta parte: mas vosotros, lea conmigo, todos los valientes y fuertes. No solamente era ¿quién? Josué, sino aquellos que ya habían conquistado. ¿Cómo eran? Fuertes y valientes. O sea, era un equipo, era un grupo, era un ejército. Ustedes, los fuertes, los valientes, ¿qué van a hacer? Pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. A veces es el líder, es el pastor, es el que va al frente, pero necesita que otros fuertes y valientes se levanten. Y de hecho ellos son los que van dirigiendo juntamente al pueblo. ¿Usted cree que Josué solo lo podía hacer como persona? Por más valiente que fuera, no. Necesitaba de este apoyo, pero sobre todo, vamos a ver más adelante, no era por lo valiente o lo fuerte que ellos fueran, sino porque Dios les había entregado esa tierra. Dios les había dado la promesa, Dios estaba cumpliendo y Dios estaba con ellos. Verso 16 dice: entonces respondieron a Josué diciendo estas tribus: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Y en el verso 17 habían dicho: así como obedecimos a Moisés, te obedeceremos a ti. Y al final del verso dice: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Verso 18, al final del verso también dice: solamente que te esfuerces y seas valiente. Hay muchas enfermedades que son hasta psicosomáticas. Iba a decir, ¿por qué habla de enfermedades? Y esto habla de temor en la persona. Esto habla de falta de valor, de compromiso, y muchas se generan enfermedades hasta psicológicas y muchas enfermedades físicas. ¿Usted cree que una persona con todas estas enfermedades puede enfrentar una batalla? En cambio, las personas valientes, inclusive cuando en ocasiones están débiles, cuando en ocasiones están enfermas o pasan por problemas, ¿qué hace esta persona valiente? No es que no sufra, no es que no tenga las debilidades como los demás, sino que es capaz de sobreponerse a esas dificultades. Es el mismo problema, tal vez la misma enfermedad, la misma dificultad. Sin embargo, una persona lo enfrenta de manera diferente a otra. Cuando vienen dificultades a nuestra vida, ¿qué carácter estamos sacando? ¿La del fuerte y valiente o de aquellos temerosos que dijeron volvamos a Egipto? ¿O somos aquellos que decimos si el Señor nos está mandando, yo voy porque el Señor me está mandando? Si el Señor me ha llamado, yo permanezco porque el Señor me ha llamado. Sé que ahora es muy fácil tener todo al alcance de la mano, de un clic. Y a veces se nos hace más fácil ver una predicación en YouTube, en internet, que ir a la palabra de Dios y meditar en ella. Se nos hace más fácil a veces hasta escuchar desde casa, algunos hasta acostados, están escuchando el mensaje, en lugar de levantarse muy temprano, bañarse, desayunarse si vino desayunado, y si no, así nos venimos, pero estamos juntos alabando a Dios. Por ahí empieza. A veces estamos cansados, pero aún así vamos a tener comunión con Dios. Imagínense, si no podemos hacer esto, ¿se imagina si tuviéramos un ejército físico frente a nosotros? ¿Qué haríamos? Recuerdo que habían unos hermanos que eran militares. También Adolfo fue militar, ¿verdad? Y estos hermanos que eran militares, jóvenes, ahora están en Cruz Verde,
Daniel está al frente de ese grupo de la iglesia. Pero dice que cuando ellos empezaron en el ejército, pues eran muy jóvenes, muy jovencitos, y entonces los mandaban a las sierras, los mandaban a lugares donde tenían que dormirse, si estaba lloviendo, pues a la intemperie, tenían que comer hasta donde encontraban, porque a veces no llevaban todo. Entonces se guardaban en sus pantalones a veces una tortilla, se guardaban barras, lo que pudieran, ¿no? Para ir. Y dice que habían algunos que después de la dificultad, sobre todo en Sinaloa y en Michoacán, dice que era muy difícil andar en las sierras, en Guerrero, que cuando se daban cuenta, alguien ya había desertado, se les quedó, se les fugó del mismo ejército. Un soldado que tiene temor, un soldado que no es esforzado, ¿podrá tener victoria? Pero en cambio el soldado que es esforzado, que es valiente, va a pasar hambres, va a pasar frío, lluvia, calor, cansancio. Dice que en ocasiones llegaban y no se podían ni quitar las botas, y cuando llegaban ya a algún lugar, dice que tenían los pies pues cansados, hinchados, y llegaban y descansaban. Alguien que se ha esforzado así, cuando llega al descanso, siente libertad, siente gozo. Alguien que nunca se ha esforzado, que nunca ha trabajado, que nunca se ha hecho el esfuerzo por conseguir algo, ¿cómo puede disfrutar de un logro? A veces hay que esforzarse para conseguir las cosas, y cuando se consiguen, se disfrutan, porque ha costado. Sé fuerte, sé valiente. Y ahora estos reyes que habían sido derrotados, habían sido reyes que se opusieron al pueblo que iba dirigido por Dios. De hecho, eran descendientes de Lot, y como descendientes de Lot, también Dios les dijo que no los tocaran a ellos, pasaran por el territorio y no los tocaran. Pero ¿qué hicieron ellos? Se opusieron a la voluntad de Dios y bueno, fueron destruidos. Pero volvamos a Josué. ¿Qué es lo que habían oído? Estos hombres van con valor, van cruzando el río, pero del otro lado hay un ejército, hay una nación que está fortificada, y hay un ejército armado que va a defender a su pueblo, como cualquiera lo haría, ¿o no? Se defendería. Aún México se defendería contra Estados Unidos, aunque saquemos cacerolas y todo, pero les aseguro que nos defendemos contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es nuestra nación. Y así estaba Jericó, defendiéndose ahora de un pueblo que venía contra ellos. Pero ¿qué habían escuchado de ese pueblo? Pero sobre todo, ¿qué habían escuchado de ese Dios? Capítulo 2, verso 10. Rahab le está diciendo a los 2 espías que fueron a recorrer la tierra. Josué envió a 2 espías para que vieran y luego fueran a conquistarla. Esta mujer los escondió, era una ramera que los escondió. Algunos dicen que era una ramera que daba servicio, ¿cómo se llama esto? Que servía a un dios pagano, y entonces no la ramera común que conocemos, ¿no? Pero sus servicios incluían eso, porque de esa manera ellos pensaban que servían a sus dioses. Y esta mujer lo recibe, pero miren lo que esta mujer sabía. Y recuerden la vida que tenía, servía a otros dioses, era de otra nación y no tenía una vida para los judíos que dijéramos honorable, ¿no? O virtuosa. Verso 10. Esta mujer dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Verso 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. O sea, antes que ellos llegaran, con solo oír lo que Dios había hecho, ¿qué sabían ellos? Ese Dios es poderoso y nosotros estamos vencidos. Al final del verso dice: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué confesión hace esta mujer? ¿El único Dios?
es Jehová. No es el Dios al que yo sirvo, ni es lo que yo hago, ni nuestro pueblo va a poder oponerse, porque el Dios de ustedes es Dios en los cielos y en la tierra. ¿No podemos estar contentos de esto, hermanos? Debe haber gozo en nuestra vida. ¿Qué era lo que había oído? Bueno, solamente les voy a mencionar. En Números 21 nos va a hablar acerca de la derrota de estos reyes, de Sehón y Og. Dice primero que Sehón se opuso a que pasaran por su territorio y le salió al encuentro en el verso 23 para pelear contra ellos. Pero el verso 24, ¿qué hizo Israel? Aunque no iban a pelear contra ellos. Y los hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra. Y va a decir hasta dónde. Tomó toda su tierra. ¿Qué era lo que había oído esta mujer? Este pueblo se opuso y fueron destruidos. Si nosotros nos oponemos, vamos a ser destruidos. Y todo Jericó se estaba oponiendo. En el capítulo 21 de Números, verso 33, también vemos cómo Moisés toma o vence a otro rey que se llama Og, que también le sale al encuentro. Verso 34 ahora dice: entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos. No tengas temor. ¿Cómo era este líder? Valiente. También Moisés. No tengas temor. ¿Usted cree que no tenía temor? Voy a decirlo de esta manera. Era un pueblo desorganizado en el desierto. No crea que venían con muy buen armamento. Y se enfrentan a reyes que tenían armamento y ejército disciplinado. Pero Dios le dice: no tengas miedo. Y dice a partir del verso 35: e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Esto es lo que la mujer había escuchado. Y dice: si nosotros nos oponemos, ¿qué va a pasar? Lo mismo que les pasó a ellos. No era el ejército, era que Dios, el Dios que es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, estaba llevando a ese pueblo. Y cualquiera que se lo pusiera, ¿qué le dijo a Josué? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Entonces en Josué capítulo 2, regresemos, verso 23 en adelante. Entonces estos hombres que fueron allá a Jericó como espías y oyeron esto, regresan y le dicen a Josué: mira, Josué, esto hemos oído, esto hemos visto. De hecho, hasta hicieron un trato con esta mujer. La mujer dijo: por favor, tengan misericordia de mí y de mi familia. Y como dice que vivía en el muro, eran unos muros altísimos, más o menos 18, 20 metros de alto y como 6 metros de ancho. Hasta allá habían casas, y ahí los descolgó y puso un listón que les dijeron ellos: para cuando vengan nos salven. O sea, Dios sabría a quién salvar, claro. De hecho, destruyó las columnas, esas murallas, cayeron y ellos entraron. Pero si esta mujer metió a su familia ahí, ¿qué permaneció de esa columna? La casa de esa mujer. Dice que metió a sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, todos los que pudo. Yo creo que hasta el perro y el perico metió ahí, ¿no? Esto es igual como cuando Israel salió de Egipto. ¿Se acuerda? Todos los que estuvieron dentro de sus casas, que creyeron a Dios, ellos salieron libres y no vieron la muerte. Bueno, verso 23. Al final del verso dice: y les contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y verso 24: y dijeron a Josué, lean conmigo: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Qué diferencia de aquellos primeros espías de hace 40 años, ¿verdad? Ellos murieron en el desierto por temerosos, pero estos espías que fueron, oyeron lo que Dios había hecho, o lo que la gente sabía de lo que Dios había hecho, y regresan con valor, igual que Josué. Son hombres valientes y esforzados. Estos son los que conquistan. Hermano, ¿cómo podemos conquistar nuestro carácter en nuestra vida? Cuando confiamos en el Señor, cuando tenemos valor.
¿Cómo cambia nuestra vida? Porque hay gente que es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago. El hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El creyente, el cristiano, no puede ser de doble ánimo. O eres o no eres. O te decides, o lo voy a decir muy fuerte, o te decides o te mueres. Vas a decir, ¿por qué? Porque el seguir al Señor, el seguir a Cristo es vida. Y quien no sigue al Señor, ¿qué es lo que tiene? Muerte. El Señor dijo: he puesto delante de ustedes el camino del bien y el camino del mal, escojan a quién seguir. Pero yo les digo que escojan seguirme a mí, porque entonces tendrán vida. Pero ¿qué hace el hombre temeroso, el hombre de doble ánimo? Se regresa. A veces quiere y a veces no quiere. En mi tierra dicen sal y azúcar. O sea, por un momento muy amoroso y después cambia todo. Pero ¿quién va delante de ellos? Estos hombres tienen ánimo, han cobrado ánimo. Pero ¿quién es el líder? ¿Está Moisés? Ya no está. Está Josué, un nuevo líder. O estos hombres. Dios le dice que vayan delante los levitas, o sea, los que llevan el arca. Pero realmente, ¿quién va delante de ellos? En el capítulo 3, verso 1 y 2 dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, o sea, están listos para pasar, valientes. Verso 3: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis, lea conmigo, el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. ¿Y quiénes más? Y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. No era Josué, de hecho voy a decir, no eran ni los levitas, era el arca de Dios. El arca de Dios representaba la presencia de Dios en ellos, en medio de ellos. La presencia de Dios, Dios yendo delante de ellos. Cuando ustedes vean que la presencia de Dios va delante de ustedes, los levitas van allí, ustedes se van a levantar y van a caminar, van a avanzar. Moisés decía: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Que estemos aquí en el desierto si no vas con nosotros. En Éxodo capítulo 40, cuando han levantado el tabernáculo y la gloria de Dios se presenta allí, mire lo que pasaba en el verso 36, capítulo 40, verso 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, que era ¿qué? La presencia de Dios, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Si la nube se levantaba, ¿qué hacían ellos? Se movían. No era Moisés, no eran los levitas, era la presencia de Dios. Verso 37. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. O sea, estaban pendientes en todo momento. Ahora también el arca del pacto va con los levitas, está el río, ahí están esperando 3 días. Y Josué les dice: Dios dijo que cuando vean avanzar el arca, vayan tras ella. O sea, no vayan tras de mí, vayan tras la presencia de Dios. Verso 38 de Éxodo 40. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre ella. Lea conmigo: a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. O sea, en todo lo que hacían, en todo momento estaba la presencia de Dios. A veces decimos: ¿por qué me siento así, débil, solo? ¿Por qué? Porque en lugar de ver la presencia de Dios, estamos viendo a otros lados, otras cosas, y queremos que Dios nos dirija. Cuando estamos desviando la vista, nuestra fe y nuestro corazón no está en el Señor, está en otras cosas. Y mire, en Números 9, 17 al 23, vea quién dirigía al pueblo en el desierto y quién está dirigiendo hoy con el arca del pacto al pueblo. Es Dios mismo. Números 9, versos 17 al 23. Y cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel
partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. No van más allá de donde Dios va. No se quedan cuando Dios avanza. De esta misma manera, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y en la voluntad de Dios, la dirección de Dios está allí, no hacemos menos de lo que Dios nos pide. Tenemos que ser obedientes, pero tampoco hacemos más de lo que Dios nos pide, porque ambas cosas que son desobediencia y son pecado. Ahora he escuchado mucho que gente dice, o líderes dicen, es una nueva revelación. ¿Qué significa una nueva revelación? Una nueva visión. O sea, estamos diciendo que lo que Dios dio, lo que Dios enseñó, no es suficiente. Se han levantado ahora muchos hasta falsos cristos. Es que es un nuevo evangelio, dicen así, un nuevo testamento. Y se levantaron hombres como José Smith, que toque algunos nombres, ¿no?, de algunos líderes de estos movimientos, pero como José Smith, dirigiendo a un pueblo tras él. En la actualidad, aquí mismo en México, en Guadalajara, una congregación, bueno, una iglesia pues que no es cristiana, nosotros no la reconocemos como cristiana, sino es herética, la luz del mundo, va tras hombres, líderes. En Corea, la secta Moon, porque han desviado la vista de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Que esto no nos pase a nosotros. Ellos no se movían si la presencia de Dios no se movía. Verso 18, lean conmigo. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. No nos movemos mientras Dios no se mueve. Y cuando se mueve, nosotros nos movemos. Verso 19, al final del verso. Entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. O sea, de esa manera estaban diciendo, obedecemos al Señor. Verso 20. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Solamente estaban viendo la presencia de Dios y siguiendo la presencia de Dios. Y dice que en el verso 21, y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O sea, ¿cómo debían estar? Podía durar un día, una semana, un mes, un año o años ahí en un lugar, y ellos estaban pendientes. Pero si en la mañana ellos llegaron a un campamento, pero en la tarde se levantaba, ellos decían, ya estamos cansados. No, seguían la presencia de Dios. ¿Cómo es la vida del creyente hoy? Dice en el verso 22, al final del verso, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Verso 23, lean conmigo. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. O sea, la ordenanza, el mandamiento es, cuando yo dirija, ustedes van. Donde me detenga, se detienen. El tiempo que yo esté ahí, ahí van a estar. ¿Se imagina qué hermoso sería que nosotros pudiéramos tener la dirección de Dios así? ¿Amén? ¿Sí o no? Pues la tenemos. Diariamente podemos ir a su palabra y Dios nos habla y nos dice detente, y nos dice avanza, y nos dice cambia esto, quita esto, esto no me agrada, esto me agrada. Creo que hasta somos más bienaventurados que esa gente, porque ahora hasta nos dice, no seas iracundo, no hables esas palabras, no seas lascivo, o sea, esos que desvisten a la mujer con los ojos, no seas rencoroso, ayuda aún a tu enemigo. Y a ellos no les decía a veces tantas cosas como a nosotros. ¿No somos dichosos? Realmente entonces la dirección, el líder de ese pueblo no fue Moisés antes, ni era Josué, ni los valientes, ni los levitas,
Ni el pastor, ni los maestros, ni los ancianos o los diáconos. ¿Quién es el que va delante del pueblo? Dios debe ir delante del pueblo. Amén. Regresemos a Josué. ¿Por qué debían seguir la dirección de Dios? ¿Por qué no debían apartarse de esa dirección de Dios? El líder es Dios mismo que los está introduciendo a esta nueva tierra. En el capítulo 3 hemos visto que estos oficiales recorrieron el campamento y les dicen al pueblo: cuando vean a los sacerdotes y al arca del pacto, síganlo. Y en el verso 4 del capítulo 3, ¿por qué debían hacer esto? Lean conmigo: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Dios les dirigirá, Dios indicará el camino. Luego nos dice: por cuanto ustedes no habéis pasado antes de ahora por este camino, porque ustedes no saben cuál es el camino, no conocen esta tierra, pero Dios los introduce en esta tierra. Qué hermoso es que Dios nos dirija de esta manera. Verso 5: ese pueblo valiente, ese pueblo que sigue al Señor, ¿cómo debe estar delante de Dios? Verso 5: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santifíquense, porque Dios va en medio de ustedes, delante de ustedes. Y como también lo dijo Moisés, Dios no va a soportar más a este pueblo si ustedes no dejan esos dioses que han traído. Es bien difícil lo que Dios les decía a ellos, pero se da cuenta qué bendición es. Ni siquiera debían tener temor si ganaban o no la batalla, porque Dios lo estaba haciendo. Y lo vamos a ver en el capítulo 6, después, hoy no, lo vamos a ver en el capítulo 6. Solamente dieron vueltas a la ciudad, gritaron. ¿Y qué hizo Dios? Derribó los muros, entraron y ellos mataron a sus enemigos y tomaron la tierra. Dios estaba peleando por ellos. No eran valientes porque sacaban un arma, eran valientes porque podían seguir la voluntad de Dios, detenerse donde Dios se detenía y avanzar cuando Dios avanzaba, estar pendientes de la presencia de Dios, saber que Dios los dirigía porque ellos no conocían el camino. Ahora el Señor nos dirige por su palabra, por su Espíritu Santo. Verso 6 del capítulo 3: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron ¿qué cosa? El arca del pacto, y fueron delante del pueblo. Verso 7: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel. Y lo que iba a hacer Dios no es que seas un gran líder, yo voy a engrandecerte. ¿Cómo lo iba a engrandecer? Dándole victoria. Pero finalmente esa victoria ¿era de Josué? Era de Dios. Y de hecho ni siquiera él era el beneficiario de toda esa victoria, sino era el pueblo que venía con él. Dice en el verso 8: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven ¿qué cosa, hermanos? El arca del pacto. Y cuando hayáis entrado hasta el borde de las aguas del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Verso 10: y añadió Josué: en esto conoceréis, lean conmigo, que el Dios viviente está en medio de vosotros. La presencia de Dios iba allí. ¿A quién debían seguir? A Dios, la presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Dios. Dice en el verso 10 que iban a conocer que Dios estaba en medio de ellos. ¿Cómo? Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Ustedes van a saber que Dios está con nosotros por la victoria que nos ha dado. Verso 11: el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante. No es nuestro Dios, es el Señor de toda la tierra. Verso 13: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor, ¿de dónde? De toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba
se detendrán en un montón. No eran los sacerdotes. Y voy a decir, no era ni el arca como caja o como utensilio sagrado. Era la presencia de Dios en medio de ellos, que detenía el río cuando el pueblo iba a pasar. Entonces el verso 14 dice que los sacerdotes llevaron el arca. Verso 15 dice que cuando los sacerdotes entraron y pusieron los pies y se mojaron en las orillas, porque dice que en ese momento estaba lleno el río y desbordaba, dice que entonces se detuvieron las aguas. ¿Por qué, hermanos? Porque la presencia de Dios estaba allí. Y el pueblo pasó. Esas aguas fueron divididas. Dice en el verso 16 al final: y el pueblo pasó en dirección de Jericó. 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, la presencia de Dios, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Mientras sigamos la presencia de Dios, la dirección de Dios, no va a faltar bendición. No va a faltar que Dios cumpla su palabra. No va a faltar esa buena palabra del Señor dirigiendo nuestras vidas. No va a faltar la presencia de Dios en medio de nosotros. Pero cuando no oigamos el llamado de Dios, no estemos atentos al llamado de Dios, no va a haber bendición. Y no estoy hablando de esa bendición que hablan la gente de tener dinero y tener cosas. No. Va a faltar la presencia de Dios. Esa es la bendición. Va a faltar la dirección de Dios y todo lo que esto implica. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, y voy a leer en la Biblia de las Américas. Y así tenemos, en este caso nosotros, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que brilla en lugar oscuro. ¿Tenemos ahora la dirección del Señor? La palabra de Dios. Y dice, y sepamos que esta palabra, esta escritura, no es de asunto de interpretación privada. Verso 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros ahora? Dirigiéndonos. Solamente tenemos que escuchar, ver, seguir la presencia de Dios. Eso es guardar los mandamientos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14 y 15, Pablo le está hablando a la iglesia que está en Roma. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo nos guía el Señor? Por su palabra, que es espiritual. Él ha hablado, y por su Espíritu. ¿Y cómo se ve esa dirección en el creyente? En aquellos hijos de Dios que viven conforme a esa palabra que Dios les ha dado. Ahora somos guiados también directamente por la presencia de Dios, por su palabra diaria y por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces nuestra oración debe ser como el Salmo 119 nos habla. Es un salmo, un canto, pero también es una oración. En el verso 33 del Salmo 119 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Déjame ver la dirección tuya y yo la voy a seguir. ¿No queremos decir esto, hermanos? Seguir la dirección del Señor. Verso 34, dame entendimiento y guardaré tu ley. Házmelos entender y lo voy a guardar. Esto es la dirección de Dios. Verso 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellas tengo mi voluntad. O sea, mi deseo es ser guiado por esos mandamientos tuyos. Cuando el hombre no ha entregado su vida al Señor, su deseo no es hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos luchando diariamente por hacer la voluntad de Dios, tenemos que rendir nuestro corazón completamente al Señor. Más que ser obligados a hacer algo religiosamente o porque tengo que hacerlo, sino qué van a decir los demás. No, tengo que pedirle al Señor que doblegue mi corazón para que ahora su voluntad se convierta en mi deseo y mi gozo, que yo desee hacer la voluntad de Dios. Verso 36,
Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Que no busque las cosas del mundo más y más, sino que mi corazón esté humillado delante de ti. Verso 37. Aparta mis ojos que no vean vanidad. Avívame en tu camino. No me dejes ver esas cosas que me lleven a desviarme. Señor, dame vida en tu camino. Quiero seguirte. Moisés clamaba al Señor. Ve a la dirección de Dios, tras la presencia de Dios. Ahora están cruzando el Jordán. Pero podemos ver varios ejemplos. Moisés clamaba y hace rato les decía, él decía: Señor, no nos saques de aquí si tu presencia no ha de ir con nosotros. Pero en Números 10, verso 34 al 36, termino con este pasaje. El pueblo estaba siendo dirigido por la presencia de Dios. Pero Moisés, cuando veía que la presencia de Dios se levantaba y ellos tenían que levantarse o permanecer, él decía: no quiero que la presencia de Dios o la guía de Dios deje de estar delante de nosotros. Y vea lo que decía. De hecho lo cantamos. Hay un canto que algunos dicen: bueno, ¿por qué cantan? Levántate, levántate, Señor. O sea, el Señor está dormido, está acostado, ¿o qué? No, no habla de eso, sino cuando habla de levántate, se refiere a este pasaje. Mire, y la nube del Señor, verso 34, iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. La dirección de Dios. Debemos seguir esa dirección, tras la presencia de Dios. No debemos desviar nuestra vista. Nuestro corazón debe anhelar obedecer la voluntad de Dios. Debe ser nuestro gozo vivir en las ordenanzas del Señor. Verso 35. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, estoy leyendo en la Biblia de las Américas: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. O sea, levántate es: danos victoria sobre los enemigos. Haz huir a tus enemigos. No es nuestra la batalla, lo cantábamos al principio. La batalla es del Señor. Verso 36. Y cuando el arca descansaba, él decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. En la traducción del lenguaje actual, este verso dice: y cuando el cofre se detenía, Moisés decía: Dios mío, no abandones a Israel, tu pueblo numeroso. Si nos has traído aquí, no nos dejes, no apartes tu presencia, síguenos dirigiendo. Esto es lo que queremos cada día. Por eso cuando ellos cruzaron el Jordán, levantaron unas piedras como monumento, para que no se nos olvide que Dios nos pasó aquí. Tenemos que recordar cuando conocimos al Señor, cómo Él cambió nuestra vida, de dónde nos sacó, y guardar eso en nuestra mente, no para estar recordando esa vida y volver a ella, sino para estar agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y después de que levantaron esas piedras, en Josué 4, del verso 21 en adelante, les dice: cuando tus hijos te pregunten qué significan esas piedras, tú les vas a decir: Dios nos hizo pasar por este lugar en seco, el río, así como lo hizo en el Mar Rojo. Y ahora es para que todos los pueblos de la tierra sepan que Dios es poderoso, y para que nosotros temamos al Señor todos los días de nuestra vida. Cuando seguimos al Señor, va a haber oportunidad de hablar de ese Dios, pero necesitamos ser hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, y una iglesia esforzada y valiente en guardar la palabra de Dios, esforzada y valiente para no dejar de ver al blanco, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no poniendo la mirada en las cosas de la tierra, porque éstas se acaban, sino en las cosas celestiales, porque son eternas. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él esté guiando nuestras vidas el día de hoy. Padre, te pedimos que en esta hora, así como Moisés oró, levántate y danos victoria. Y cuando tu presencia se detenga en nosotros, no apartes tu presencia en nosotros, que podamos estar como pueblo tuyo. Así como Josué, los sacerdotes y el pueblo están siendo dirigidos para tomar Jericó, para la victoria, pero ellos están oyendo y están viendo la dirección tuya, y no hacen otra cosa que seguir, que santificarse,
porque la presencia tuya va en medio de ellos. Que así tu pueblo hoy pueda aprender a seguir tus pisadas, a estar atento a tu voz y a tu palabra, ahora a tu palabra escrita. Si quieres hablar directamente, podrás hablarle a cada uno, pero también tu Espíritu Santo revelando esa palabra. Y Señor, gracias porque hoy podemos avanzar cuando tú te levantas y avanzas, y podemos detenernos, si es a la mañana, si es un día, en 2 días, un año o años que nos tengas en un lugar, allí estaremos. Pero si tu presencia se mueve, nosotros avanzaremos. Queremos no desviar nuestro corazón, no desviar nuestra vista, no desviar nuestro amor de tu palabra, para que siempre seamos dirigidos por ti. Perdónanos si en ocasiones nos hemos desviado por una iglesia, o siguiendo a un hombre, o siguiendo una enseñanza incorrecta, o siguiendo nuestros propios deseos y nuestra voluntad. Enséñanos a poner nuestra mirada en ti, a poner nuestra fe, nuestro corazón solamente en ti. Perdónanos, Señor, si nos desviamos, y ayúdanos a que cada día el deseo de nuestro corazón sea vivir en tu voluntad. Dirígenos de esa manera, y que haya gozo en nosotros al obedecer tu palabra. Padre, muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y tome su lugar, hermano.